Hola mi gente hermosa. Bueno, pues aquí tenemos un nuevo episodio de este canal. Ahora vamos a hablar con una persona que ella va a abrir su corazón, al igual que las demás personas lo han hecho. Ya saben que somos mujeres y como mujeres, si van a comentar, que sean los comentarios respetuosos. Esta persona quiere hablar de su historia, pero no quiere que sepan su identidad. Entonces ella va a salir de incógnita, pero le vamos a poner un nombre que saben ustedes que no va a ser, no es su nombre. Le vamos a decir Connie. ¿Qué te parece que te digamos Connie? Sí, está bien. Bueno, ella es Connie. Bueno, Connie, ¿cómo fue la relación con papá y mamá cuando tú eras niña? Pues era muy, éramos muy pobres y mi papá tomaba mucho. Mi mamá trabajaba, pero mi papá tomaba mucho ¿Era alcohólico? era alcohólico y nosotros pues éramos muy pobres. ¿Pobres Mi hasta qué mamá extremo? nos tenía que poner a trabajar a mis hermanos porque ella no podía mantenernos. No, ¿Cuántos hermanos fueron? fuimos 9 hermanos y pues la verdad yo sufrí mucho porque mi mamá me metía a trabajar en casas que a ¿De veces empleada doméstica? me metía a trabajar y yo pues me daba miedo porque tenía yo 9 años. ¿A los 9 años? A los 9 años mi mamá me metió a trabajar y pues yo me sentía mal, me sentía yo triste porque yo extrañaba a mi mamá y me daba miedo. Pero mi mamá siempre nos tuvo que meter a trabajar porque ella tenía hijos, más hijos que nosotros teníamos que darle para que comieran también. O sea que la responsabilidad de mantener a tus demás hermanos se las delegaba a ustedes. ¿A Sí, ustedes quiénes? a mí y a mi hermana, a mi hermano también, éramos tres, Los más los grandes. más grandes. Y los demás chicos pues estaban chiquitos. Pero ¿por qué te daba miedo trabajar en las casas? Porque mi mamá me metió a trabajar y me metió como nana y yo pues la verdad estaba yo chiquita y flaca. Entonces me daba al bebé la señora y estaba muy gordito el niño y lo tiré, se cayó y la señora me pegó. ¿La señora, la que te empleaba, te golpeó? Sí, ella ¿Y me tú no le golpeó. dijiste a tu mamá? Sí, yo le dije a mi mamá, la señora ya habló con ella, mi mamá me sacó de ahí. Pero después me volvió a meter a otra parte, a trabajar, porque tenía que, al mes, 50 pesos nos pagaban. Y de ahí nos compraba unos zapatos de plástico y todo lo demás se le quedaba a mi mamá. ¿Tu papá, ustedes son hermanos de papá y mamá? Sí, somos hermanos de ¿Y papá y tu mamá. papá en dónde estaba cuando eso pasaba, cuando tú tenías que trabajar, cuando tus hermanos tenían que trabajar? ¿Él dónde estaba? Él andaba tomando hasta 3 meses, diario, 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 que mi papá hasta estaba hinchado. ¿Por qué? Porque siempre andaba tomando. Mi mamá trabajaba, vendía, pero pues no alcanzaba el dinero y ¿Y, también nos tenía que meter a trabajar. y tu mamá, por qué no dejaba a tu papá? ¿O por qué ustedes no le decían que dejara a tu papá si no era para bien de ustedes? Su papá, bueno, tu papá te golpeaba a tu mamá. Sí, sí la golpeaba. Le decía que pues mi mamá siempre trabajaba y mi papá siempre andaba tomando y cuando mi mamá llegaba tarde o algo, le empezaba a aventar las cosas. Mi papá aventaba los platos, aventaba la comida. Y nosotros pues estábamos comiendo en el piso, porque siempre nos sentaban en el piso a comer. Y llegó mi papá y todo tiró, O sea que porque era muy todavía, tomador. o sea que ustedes no era como lo normal de todas las familias que se sentaran en la mesa con su silla y todos rodeados comiendo en una mesa, sino ustedes comían en el piso. Sí, en el piso, ¿Y por qué comían en el piso? porque en verdad éramos muy pobres y no teníamos ni mesa.
Ah, no era porque No. tu mamá lo hiciera así, sino Mm. porque no tenían la mesa. No teníamos tenían mesa. muebles. No, no teníamos muebles. Entonces mi papá era muy tomador, muy borracho, la verdad. Y mi mamá sí, como que le tengo algo de muina. ¿Por qué? Rencor. Rencor, porque ella siempre permitió eso de que nos metía a trabajar. Y una vez me metió a trabajar, otra vez. Y había un joven que siempre me veía y me manoseaba. ¿Cuántos Me años manoseaba, 9. tenías? ¿Y te manoseaba? Me manoseaba y yo temblaba, estaba yo temblando y no lloraba, pero Y no temblaba yo. podías decirle no sé, a la señora, al señor. A mí me daba vergüenza, me daba miedo, porque él me decía que sí, le decía yo que él no me hacía nada, que nada más me acariciaba. Y pues yo me sentía mal porque me daba miedo. Y y por eso no le decía yo a mi mamá. Yo nomás le decía, mami, yo ya no quiero estar ahí, sáqueme de ahí, no quiero estar ahí. ¿Pero por qué no le Pero yo no decías le a tu decía mamá? porque me daba miedo. ¿Miedo a qué? ¿Te amenazaba? El muchacho sí, me decía que si le decía yo, que él iba a decir que no es cierto y que no es cierto y me iban a correr. Y el amor, del amor hablemos de los padres. ¿Hubo amor por parte de mamá y de papá? A pesar de que tu papá tomaba, ¿hubo amor? Pues la verdad mi mamá casi no, ella casi no nos abrazaba, no nos decía, ay, los quiero, no, porque mi mamá siempre trabajó y no tenía, creo, tiempo para decirnos, ay, mijita, te quiero, o ven, a ver, te voy a abrazar, o ve esto. Andábamos todos sucios, mugrosos, piojosos, todo. Mi mamá nunca tuvo tiempo para nosotros. Y tú has hablado de esto que ahorita nos estás contando a nosotros. Has hablado de eso que te pasó de niña, que pues para ti fue algo terrible y yo creo que para cualquier niño lo es. ¿Tú has hablado con tu mamá de eso, con tus hermanos, con tu familia? Sí, les he platicado todo lo que me pasó y les he dicho que por eso le tengo algo de rencor a mi mamá, pero también luego me pongo a pensar que pues ella también tenía que trabajar. Al que sí le guardo más rencor es a mi padre. A mi ¿Él padre vive? sí, él vive ¿Tu mamá también? también, pero sí les guardo algo de rencor, pero más a mi papá. A mi papá sí, casi yo no, bueno, en realidad no lo quiero, porque por culpa de él sufrimos nosotros mucho. La relación de esta niña que tú me dices, porque por lo que tú me cuentas, esta niña sufrió mucho, ella estaba sola, a pesar de que estaba con sus papás. ¿Tus papás se separaron alguna vez? No, mis papás nunca se separaron, pero a veces mi papá se iba a tomar y ya no lo veíamos. Nomás mi mamá es la que trabajaba y si lo veíamos venía todo tomado, quería pegar. A nosotros casi no, ¿para qué voy a mentir? Pero a mi mamá siempre le quería pegar. Bueno, esa niña de la que tú me hablas, pues por lo que nosotros estamos escuchando, sufrió mucho. Cuando tú creciste y fuiste adolescente y ya podías defenderte, porque cuando uno ya es adolescente ya puede uno defenderse, ¿cómo era tu adolescencia? Pues ya empecé cuando era yo grande ya. Grande. ¿A qué edad? Como 12 años. ¿Ahí 12 ya no años. trabajabas? Ahí ya no trabajaba yo, mi mamá me mandó con mi abuela, ¿Materna? sí, materna, y yo estuve con mi abuelita, más con mi abuelita que con mi mamá, pero mi mamá siempre tenía que ir a trabajar y a mis hermanos pues los repartía con todos sus padrinos porque ella se tenía que ir y mi papá tomando. ¿Por qué tú no te preguntas por qué tu mamá nunca dejó a tu papá? Pues yo digo que a lo mejor porque ella dice que porque era su cruz. Ella dice que era su cruz. O sea que tú has hablado de esto con tu mamá. Sí,
Y mi mamá me dice que era su cruz y y mi abuelita la obligaba porque era su esposo y que tenía que aguantarse. Ella dice eso. Creo que eso en ese tiempo era así, ¿no? Que si te tocaba el marido golpeador, que si te tocaba el marido como te tocara, era porque así Dios lo había dispuesto, ¿no? Y que tenías que aguantar. ¿Así era antes? Pues dice mi mamá que así era, pero yo digo que no. Yo digo que ella lo quería, porque por eso no lo dejó. Porque me cuenta mi abuelita que ella, cuando ella dejó a su esposo, trajo a la patrulla y no quería estar con él, no era a fuerza. Y mi mamá yo creo que siempre quiso a mi papá. ¿Y para ti hubiera estado mejor que se separaran? Pues no sé, a lo mejor estuvo bien o a lo mejor si se hubiera separado. Yo digo que mi mamá no debía de haber tenido más hijos, no más los que ya tenía, pero ella siguió teniendo más y más y más hijos. ¿Y cómo te llevas con tus hermanos? Pues me llevaba bien, mis hermanos pues nos cuidaban, porque en ese entonces mi mamá se iba con mi papá al cine. Ya Cuando tu papá no cuando tomaba. no tomaba, se iban al cine, nos dejaban. Un día me acuerdo que me querían robar y yo tenía como unos 10 años, 10 por ahí. No, era yo más chica, tenía 6 años, y me quería llevar el señor. Pero yo, como mi mamá me decía que venía el del costal y nos llevaba, pues yo era yo abusada. Le digo, sí señor, voy con usted, pero ahorita no, Pero me lleva a mis hermanos. El señor ese, ¿cómo pudo haber, o sea, cómo fue que te quería robar? ¿Entró a tu casa? ¿Entró a donde tú vivías? ¿O tú dónde estabas para que él quisiera robarte? No, yo estaba jugando afuera en la calle, como había una barranca, ahí jugaba yo con mis hermanos y mis primos, pero eran más chiquitos que yo. Entonces yo vi que un señor nomás se paró y me habló, me dijo que quería que lo acompañara yo, pues, a una parte que ya yo conocía también. Y yo le dije que sí lo acompañaba, pero yo tenía miedo. Entonces, como ya lo que me había pasado también, yo tenía mucho miedo, que le digo que sí iba yo a ir, pero después ya no fui. Tenía yo miedo, que le digo a mi hermano, estaba yo llorando, espantada, y mis hermanos fueron, le pegaron de piedras al señor y que se va. ¿Ellos eran niños también o ya eran grandes? Mi hermano tenía como 13 años. Adolescente. Y mi hermana Lupe pues era más chica. Y cuando tú comenzaste, volvemos a lo mismo, tu juventud, ¿cómo eran tus noviazgos? ¿Cómo eran la relación con tenías amigas, amigos? ¿Ibas a fiestas? ¿Cómo era? ¿Cómo era Connie de joven? Pues yo era una muchacha que mi mamá nunca nos dejó ir a ninguna fiesta. En ese entonces no nos dejaban ir a fiesta ni que llegáramos tarde, nada de eso. Nosotros nunca, a pesar de que mi papá fuera un tomador, nosotros nunca tomamos. Tenía unos amigos sanos, tenía unos amigos que no fumaban, no hacían nada malo. Y así era mi vida. En ese entonces yo era feliz. ¿Por qué? Porque yo conocía a mis amigos, no eran malos, tenía una amiguita que también no era mala, éramos jóvenes sanos, no fumábamos, no tomábamos, nada. Y ahí no existía nada de que, pues, cosas que pudieran fumar, por ejemplo, pues no sé, droga y todo eso, no lo había. No, para nada. Y por ejemplo, tú me cuentas que hasta ahí, tú empezaste a ser feliz. Sí. Cuando tú eras joven. Sí, porque cuando era chica sufrí mucho. Eso, tu Muchas niñez cosas. no te gustó. Tu niñez no la recuerdas con amor, No, siempre con tristeza, con rencor. Mal comida, porque no comíamos muy bien.
recuerdo muchas cosas malas. Igual en la juventud sucedió así, pero tú ya era igual, mal comida, como estoy sufriendo Sí, pero carencias. como yo ya, bueno, ya fue cambiando el tiempo. Entonces ya teníamos, aunque sea frijoles a la hora, una sopa, no sé, pero ya un poco cambió. ¿Tú eres casada? Fui casada con mi esposo, tuve a mis hijos. ¿Dónde lo conocí? ¿Cómo fue la relación con tu esposo? ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo fue tu noviazgo con él? Por todo lo que sufriste, yo te pregunto esto porque, pues, a veces eso repercute en la vida de las personas, por cómo tú llevaste tu vida de niña, pues a veces no te adaptas a tener a una persona cerca o eso. ¿Cómo fue que conociste a tu esposo? A ver, voy a platicar una cosa que Bueno, mi gente, esto que va a contar Connie va a ser un poquito más fuerte y espero que los comentarios que vayan a ver sean respetuosos. Ustedes saben que como personas, como mujeres, siempre nos tenemos que apoyar y sobre todo respetar. A ver, Connie. bueno, yo cuando conocí a mi esposo, andaba yo con mis amigos y nos íbamos al baile, andábamos bailando y todo. Ahí entonces en un baile conocí a mi esposo. Y anduvimos como unos 3 meses, pero de ahí ya nos juntamos. Ya nos juntamos. ¿Qué Yo edad pensé, tenías? tenía como 17 años por ahí así. 17 años. Por ahí, sí. ¿Y él? Él tenía como 18. Ujú. Muy 18, joven. 19, por Muy ahí. jovencitos. Sí. Y pues ya me junté con él y yo pensé que iba yo a ser feliz, la verdad. Pensé que iba yo a ser feliz porque sentí que nos queríamos. Pero llegó el tiempo en que él cambió. Discúlpame, ¿cómo tú podías pensar que iba a haber amor en una relación de 3 meses? Que ni él te conocía ni tú lo conocías realmente como era él. ¿Por qué tú pensaste que esa relación iba a ser de amor? Porque él no era malo, sino que, bueno, él, cuando yo lo conocí, era muy, puedo decir, ¿Sí? era marihuano. ¿Él se drogaba? Él se drogaba, él robaba. Él robaba. ¿Y tú así lo aceptaste? Porque yo ya estaba con él. Yo no sabía. Cuando era tu novio, Cuando era mi novio, yo no sabía lo que él hacía. Yo, como nunca conocí drogas ni nada, pero yo, cuando él me daba un beso, yo lo olía, que olía feo, como a algún pegamento, no sé. Y le decía yo, ¿por qué hueles así? Y me decía, no, es que yo trabajo allá en la luz, que esto, que el otro. Y trabajo en una zapatería, me decía él. Uh-huh. Yo le decía, sí, está bien. Y y no me importó porque yo ni sabía, no sabía yo que era malo eso. Ya después ya nos juntamos y él seguía haciendo sus cosas así. ¿Él seguía robando? Seguía robando. Seguía drogándose. Seguía drogándose. Y yo así, pues ya estaba yo con él. Ya no podía querías yo estar con él. Pero yo decía, ya me junté con él, ya tengo que estar con él. Pero me daba mucho miedo, porque después empezó a cambiar, me golpeaba. Si no le obedecía, me decía muchas groserías, muchas cosas feas. Y estaba yo embarazada. Estando embarazada. Él no trabajaba, no trabajaba para nada. ¿Te embarazaste? ¿Tu embarazo fue luego? Sí, luego me embaracé de mi primera nena, pero yo siempre no comía yo bien. ¿Seguía la misma vida que tuviste con tus papás? Sí, siguió lo mismo, no comía yo bien, no me daba, porque él no trabajaba. Su hermana me daba un taco de cualquier cosa, pero pues, no era lo mismo. Yo sufrí mucho con él, pero yo decía que era mi esposo y tenía que estar con él.
Pero ¿qué es lo que sufrías más? ¿El que no te alimentara? Que no me alimentaba, que yo lo veía que llegaba mal, me ¿Drogado? empezaba a gritar, me daba miedo. Pero yo decía, tengo que estar con él porque ¿Pero por qué? Si podías, tú me dijiste hace un rato, que tu abuelita dejó a su esposo, llamó incluso a la patrulla y se fue el señor. sí, Y tú misma me estás diciendo que tu mamá no dejó a tu papá porque lo quería, porque sí podía dejarlo, no era de a fuerza. ¿Por qué tú pensabas así? porque yo, nos casamos bien, y yo porque nos casamos bien pensé que era mi esposo, que pues no podía dejarlo. Yo creo que también yo lo quería, porque era mi esposo, decía yo no le voy a quitar a su papá a mi hija, no, tengo que estar con él, a pesar de muchas cosas. ¿Qué cosas se puede Que saber? una vez, me acuerdo que estaba yo solita en un cuarto, y ¿Vivías llega aparte? él, sí, ¿Vivías tenía aparte? yo un cuarto. ¿Tenías tu casa? Sí, con su hermana de él. Ah, o sea, no tenías tu casa tú, No. sino él te llevó a vivir con la hermana de él. Sí, y ellos me dieron un cuarto. Entonces ahí estábamos. Pero un día llegó, porque la policía llegó, y andaba la policía, y él se brincó. Yo me espanté porque oí el ruido, y dije, ¡ahora! Y traía cosas que que había agarrado. Que se había robado. Sí, pues se lo llevaron a la cárcel. Se lo llevaron a la cárcel, y a mí me mandaba su hermana a que vaya a ver a mi hermano, vaya a ver a mi hermano, porque yo era yo tan tonta que ahí iba yo, mi hija estaba chiquita, ¿Eras menor de edad? ¿Ya ahí todavía? tenía yo como ya como 19 años o No, 18 ya no eras por ahí. menor. Ya te permitían Ajá, entrar. sí, sí, porque me daban una ficha para entrar. Y él me decía, ¿para qué vienes? Es que me mandaron que te trajera. No, ya no vuelvas a venir acá. No, él sí siempre decía eso, no, yo no quiero que vengas acá a verme, déjame acá. Pero su hermano siempre lo sacaba, siempre lo sacaba. O sea, él tenía hermanos también que lo apoyaban. Sí, tenía su hermano. Entre comillas, porque no lo apoyaban como debía de ser. O sea, lo apoyaban cuando tenía un problema de este tipo. Ujú, Pero sí. no lo apoyaban en el aspecto de que le dieran un consejo o algo No. así. Un día también se metió a robar a una tortería, y los amigos lo metieron a él, y él ya no pudo salir. Todos se salieron menos él, y otra vez entró a la cárcel. Pero entonces yo ya no fui. Y cuando él salía de la cárcel, ¿cómo salía? Salía y me decía que lo perdonara, O que él sea ya que no iba a hacer esto. salía como reflexionando de las cosas que Sí, había hecho mal. sí, y decía que ya no lo iba a volver a hacer, que lo perdonara, y a su hermana igual, a su mamá. Pero él no entendía, él seguía drogándose, venía ya mal, y ya a mí me daba mucho miedo porque decía, yo me ¿Te va a dar un golpeaba? golpe, un mal golpe, me empujaba, luego me agarraba y me daba de patadas. O sea, sí te pega. No me pegaba así en el cuerpo, nada, en los pies, En los pies y en en las piernas, ajá, en la rodilla, acá, en las, ¿cómo se llama? en los tobillos y Ujú. todo eso. Me pegaba ahí de patadas, y sí sufrí con él mucho. Después Pero no más, había golpes más allá de en patadas. ese entonces no, pero sí, pues me dolía, porque las patadas me las daba despacio. ¿Y no lo hablabas con tu mamá? No, mi mamá ella nunca fue a verme, ella nunca se metió, mi mamá nunca se metió. Pero tú no le contabas que te maltrataba, que te golpeaba, que todo lo que No, tú vivías ahí. yo no le decía a mi mamá. ¿Por qué? No, porque decía yo, ¿para qué le digo? Al rato mi mamá, el otro es bien grosero, le vaya a querer pegar a mi mamá. O sea, yo decía eso. ¿Tu esposo era así? Era muy agresivo, Era agresivo. era muy agresivo. Tú sabías que podía agredir a tu mamá. Sí, sí. ¿Por A qué los seguías únicos que con él? respetaba él era su tía, a su hermana.
a su hermana, porque es así, decía de cosas, y ya nomás llegaba y me quería pegar trompadas. Una vez me acuerdo que me pegó y me sacó dos chipotes acá en los ojos. Porque O sea, te golpeaba, o sea, primero te empezó a golpear en los pies, sí, en la espinilla. sí, y todo. Después y después comenzó ya a golpearte ajá, en la cara, en donde fuera. sí, y llegó su mamá y que le pega de palos porque vio cómo tenía yo la cara. O sea, tu suegra. Llegó, sí, mi suegra. Llegó y, ay, ¿por qué le pega? Sí se enojó porque me vio la cara como la tenía yo. Él ya se había ido a divertir a Veracruz y cuando vino de allá, vino a pegarme, nada ¿Pero más. por qué te pegaba? No sé, yo yo tampoco sé por qué llegaba y me pegaba. ¿Pero por qué te dejabas? Porque yo decía que era mi esposo. Entonces, bueno, esto, discúlpame que te lo diga, pero si él te hubiera matado, tú te hubieras quedado conforme porque era tu esposo. Yo creo que, no sé, pero me daba miedo. Me daba miedo ¿Te dejarlo amenazaba? porque no, pero me daba miedo porque dije, su hermana se va a enojar, de que lo voy a dejar y, y ellos no se portaron mal conmigo. O sea que su familia de él te quería. Sí, bueno, a lo mejor no, pero siempre me defendían, sí me defendían, pero él llegaba y me golpeaba. ¿Embarazada te golpeó alguna vez? Sí, estaba embarazada de mi hijo y tenía a mi niña chiquita y llegó, tenía 2 días sin tragar, ¿Tú? yo y mi hija, Tu hija la mayor. la mayor, y mi niña quería comer y yo, ¿cómo? Si estoy embarazada, ¿Cuántos meses tenías? ya estaba yo mucho, como unos 8. ¿Vivías con tu cuñada todavía? No, rentamos un cuarto, O sea, se independizaron. ajá, y ella me dejó a mí y él se fue. 2 días. Cuando él llegó, vino, y como mi niña era muy chillona, quería comer. Ella quería comer. Entonces no era chillona, lloraba de hambre. Una señora de la vecindad, vio que mi niña tenía hambre y me dio un plato de frijoles que mi niña me lo arrebató. Y ella se lo comió. Yo quería que ella comiera, Aunque tú no aunque comías. yo no comiera. Y sí, me da mucha tristeza eso. Tenía que darle a mi hija agua, porque ella nunca dio para dar leche. Nunca dio ese señor. ¿Ella todavía para nada. tomaba biberón? Ella tomaba biberón y le daba yo agua, me iba yo a robar. ¿Cuántos años tenía tu hija cuando tú te embarazaste, porque te volviste a embarazar de un hijo? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenía tu hija? No recuerdo muy bien, pero creo que tenía 3 años o 2 y medio, por ahí, sí. ¿Pero Estaba por qué chiquita. te volviste a embarazar si sabías cómo era él? Porque yo era una tonta. Yo era que no pensaba yo no pensaba, yo nomás decía yo que era mi marido, que era mi esposo. Y llegaba y quería, y como mi hija empezó a llorar, y me decía de grosera, calla esa hija de su quién sabe qué más. Así trataba a la niña. Así, entonces yo le decía, cállate ya, no estés hablando, sin comer, sin nada. Ustedes Sí, sin comer. y todavía él llegar y golpearme, y todavía aventarme un plato que me descalabró. ¿Y tu ¿Por niña? qué? Porque mi hija le iba a pegar a ella, y yo le digo, no, y me agacho y me pega a mí, O sea, el plato se lo aventó a tu hija porque estaba llorando, de hambre. sí, de hambre. Y aún así, Y esta así, persona sí, le trató de pegar con el plato y tú fuiste la que te pusiste y a ti te tocó ese sí, platazo. sí. ¿Y qué hiciste? Empecé a llorar como idiota. Y Empecé a llorar nada más y con la sangre bajándome. él, Porque yo nomás sentí caliente que algo me bajaba. y él, la niña cómo actuaba. Lloraba, seguía llorando. Pero no se asustaba, o sea, ya Sí. estaba acostumbrada. Sí, no, ella me veía, lloraba y me abrazaba. Pero él ya que se queda dormido. O sea, no fue una persona que fuera y te dijera, discúlpame, te No. llevo a curar, te llevo. No, ¿No? no, él dejó, se fue a acostar y me dejó ahí. Yo siento que
A lo mejor él llegó marihuano, no sé, porque llegó mal. Y no entiendo yo todo eso. Y yo también, por tonta. Y cuando tuviste a tu segundo hijo, ¿cambió? ¿Hablaste con él? ¿No había algo que tú le dijeras, sabes que ya no quiero estar contigo por esto, por esto, por esto, por esto? ¿No lo había? ¿Tú no podías hablar con él y decirle, ya no te aguanto, ya No no sé qué soporto? cosa me pasaba a mí, pero yo siempre decía yo, es mi esposo, es mi esposo, es mi esposo y A tengo que pesar de que te aguantar. golpeaba, ¿lo querías? Sí, ¿Lo querías? lo quería yo porque O tú ya te habías acostumbrado a ese patrón de vida que tú habías llevado? Porque tú habías visto que tu papá hacía lo mismo con tu mamá. sí, Y ese patrón tú lo quisiste seguir porque pensabas que la vida era así. sí, yo también dije, no, pues tengo que aguantarme, porque en primera mi niña es chillona, no voy si me voy con mi mamá, tengo que trabajar para ella y no, ¿cómo voy a hacerle? Y ahora que ya viene otro bebé, Se te cerraba el mundo. sí, Te sí, daba la miedo verdad sí. enfrentarte al mundo, pero vivías así peor. Porque tú me cuentas que no te alimentaba, no te, no se hacía cargo. Te compraba ropa, te compraba zapatos, le compraba ropa a los No, hijos, le compraba lo necesario. no, la que nos Entonces, compraba era su mamá, tu suegra. mi suegra. Y cuando sucedió esto del golpe que dices que te abrió la cabeza, ¿no hablaste eso con tu suegra, con tu mamá? Sí, ¿No llegó te vio tu no, mamá? mi mamá nunca me vio así. No, yo jamás iba yo con mi mamá, iba yo con mi abuelita. Y ella, ¿qué te Mi decía? abuelita me decía que lo dejara. Déjalo, hija. ¿Sabes por qué? Porque un día te va a matar. Y yo, ay, abuelita, pero yo ya tengo mis niños. Ya, ¿y qué? Déjalo. O Ponte sea a que tu trabajar. abuelita te podía haber apoyado si Sí, tú hubieras dejado. sí. ¿Por qué no lo Me hubiera hiciste? quedado con ella. Porque yo quería a mi esposo. Yo decía, es mi esposo. Él es mi esposo y tengo que estar con él. ¿Mm? Y después de que él te veía, cuando, bueno, a lo mejor yo pienso que se le pasaba el efecto, ¿no? Cuando despertaba, cuando te veía, No, ese día fue mi suegra, el día que te temprano, golpeó. sí, y me ve, nos llevaba pan ella nos llevaba pan vasos, porque sabía que su hijo no nos daba de comer, nos llevaba y dice, ¿qué le pasó? Porque tenía hinchado, todo hinchado, ¿qué le pasó? Es que él me pegó, me aventó un plato, se lo quería aventar a mi hija, pero yo me agaché, imagínate, con el estómago grande, y todavía me agaché. Ajá, no, yo lo odio, Ahora lo odias. yo lo odio, Ahora que tienes esta edad, tú ya lo odias, pero en lo ese sigo tiempo tú odiando. lo amabas. Sí, era mi esposo, decía yo. Pero ahora ya no, ya ves realmente lo que no estaba bien que te hacía. No, él, él era, yo digo que a veces, no voy a decir todo, a veces sí se portaba bien, pero cuando andaba en juicio y todo, pero todo cuando tomaba era horrible. O Yo sea, temblaba. O sea que él era como el típico macho que te golpeo y al otro día te llevo flores, te digo perdóname, voy a cambiar y tú le creías. Sí, llegaba, ay, chaparrita linda, perdóname, no lo vuelvo a hacer, te lo juro, es que quién sabe qué me pasó, qué esto, qué lo otro, y yo, era mi marido, decía yo. Y después de que él ya te pedía perdón, tú seguías creyendo en sus promesas de que él de veras iba a cambiar, que ya no lo Sí, iba a volver a hacer. sí, yo creía, pero yo le tenía miedo, yo le tenía mucho miedo, decía yo, es que si lo dejo, ¿cómo voy a andar con estos niños? ¿Qué les voy a dar? Como que a mí se me cerró el mundo, vaya. Cuando tú te necesitabas dar a luz, él estaba ahí presente. Eso sí, en eso sí, ¿eh? En eso sí, él, cuando yo iba a tener el bebé o lo que fuera, él estaba ahí. Y siempre me iba a ver, se subía como fuera, pero él iba a ver. Me iba a ver cómo estaba yo, cómo esto. O sea que él sí quería a sus hijos. Sí, los quería, nomás que yo pienso que los quería a su modo de él, pero sí, era canijo, como papá también. ¿Por qué? Porque Porque los dejaba no los sin comer. trataba bien tampoco. Entonces, ¿cómo dices que los También. quería si no Sí los los quería, pero porque él les pegaba.
pero no quería que nadie les pegara más. Él sí se ponía como loco si les O pegaban sea a que él sus hijos. golpeaba a sus hijos también, siendo niños. Sí, les pegaba, pero no así exagerado, pero sí los regañaba.